Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Editorial correspondiente al 11 de abril del 2022, a cargo de Natalio Steiner y de Ilan Busni en su preparación técnica. Ayer domingo, otros tres atentados terroristas, en este caso fueron desbaratados en Israel. Los tres terroristas murieron, los tres casos fueron intentos de apuñalamiento. Uno en Hebrón, el otro en la localidad de Barcán, en los territorios, y el tercero también en Gush Etzion, en los propios territorios. Los palestinos parecen actuar con esta intención de martirologio respecto a lo que ellos llaman liberar a la Palestina ocupada. Los soldados israelíes han continuado con sus operativos en Jenin, tratando de rastrear a otros terroristas que son buscados, y ayer mismo fue herido de cierta seriedad el hermano del terrorista que cometió el atentado en Tel Aviv. Las acciones terroristas, los atentados que los palestinos llevan a cabo contra Israel, tienen múltiples víctimas. La primera víctima, por supuesto, es aquel que fallece, aquel que queda dolorido porque su familia ha sufrido un fallecimiento, y aquellos que también viven alrededor de esta situación. Tuve la oportunidad de conversar con un amigo argentino, Gabriel Porcilán, cuya hija estuvo a metros del atentado de Tel Aviv y logró, junto con su esposo e hija, ocultarse en un lugar cercano hasta que pasara la situación. Hoy día ella atraviesa un fuerte proceso depresivo y un fuerte ataque de temor y no puede salir a la calle. Y esto seguramente se debe repetir en distintas circunstancias, en distintas situaciones. Y son todos estos hechos no contemplados, de los cuales no se hablan. Son las otras víctimas del terrorismo palestino. Son las víctimas que el terror palestino también quiere causar, aunque no sea a través de la muerte. Porque la búsqueda del terrorismo palestino es la destrucción interna del tejido social de Israel. Es la idea de que el Estado de Israel va a poder ser desarraigado por vía del terror. Y se equivocan, no lo va a hacer, porque en todo caso lo que Israel va a hacer es fortalecer las actitudes más duras, más represivas, que después tendrán seguramente consecuencias y tendrán seguramente cobertura en los medios de comunicación internacionales. Esos mismos medios de comunicación internacionales que no han tenido una sola referencia prácticamente para lo que sucede en Israel o lo que sucedió en el atentado de Tel Aviv. Por ejemplo, si ese atentado de Tel Aviv hubiera ocurrido en París, todavía estaríamos viendo las coberturas sensacionales o distintas que se hicieran a aquellos que presenciaron los análisis sesudos de especialistas sobre este tema. Pero hay, y lo dijimos en otra oportunidad, una naturalización de los atentados que se cometen contra Israel, como si estuvieran justificados a través de estos salvajes islamistas que se inmolan en una causa irrealizable, impracticable. Deben entender de una buena vez por todas el liderazgo palestino, más extremista, menos extremista, que luchando contra Israel no van a lograr ninguno de sus objetivos, que luchando contra Israel lo único que van a tener es más sufrimiento para su propia población, que deberá sufrir las restricciones que Israel va a imponer. Menos trabajadores van a entrar, menos personas van a poder ganar más dinero en Israel para mantener a sus familias, más restricciones va a haber y evidentemente más sufrimiento van a tener. Pero es pedirle peras al olmo. Es un círculo que no termina nunca de cerrarse y que es imposible prácticamente cerrarlo. Es el círculo de la lógica del terror, que se ha conocido en otras sociedades, pero que Israel la viene conociendo desde 1921, mucho antes que naciera el Estado judío. Así que justamente la causa del terror palestino contra Israel no es la creación de un Estado judío, sino que es la no aceptación directa de un Estado de Israel, básicamente en la región, ni ahora ni nunca, ni ayer ni mañana.